A principios del siglo XX, la dictadura de Porfirio Díaz respaldó el poderío autoritario desmedido de los capitalistas. Para 1905, surgieron los primeros movimientos armados en el país que inspiran a las clases marginadas para agrupar a revolucionarios norteños, entre los que destacaría la figura de Francisco Villa. No es tan complicado entender la gran fuerza que establece Villa en el pueblo. Creo que una forma de decirlo es que Villa no es más de que uno más con poder. A pesar de su polémica personalidad, la leyenda del Centauro del Norte continúa vigente en el sentir de sus admiradores. Aquí fue asesinado el general Francisco Villa, y la sangre de los héroes, de los próceres, de los santos, fecunda la tierra para las buenas obras. Hasta la actualidad, sigue cabalgando entre los parralenses, generando rasgos de identidad y orgullo de pertenencia en la memoria colectiva. Hidalgo del Parral, Chihuahua, es un pueblo minero al sur del estado. Su fundación data de 1631, cuando los españoles encontraron grandes minas que servirían a la corona española en su paso explorador. A finales del siglo XIX, sus vetas mantienen bonanza en producción, posicionando a la región como una zona productiva y próspera. Para Villa es muy importante Parral, no solamente por lo que significa para él el hecho de librarse de la persecución que traía de Durango, sino porque en Parral conocen muchas personas que lo apoyan, que lo estiman, conoce muchas mujeres en Parral, le va bien en Parral. Pero además hay otro factor que es determinante. Parral no es Parral en sí mismo, Parral es el centro geográfico, comercial, cultural, político, militar, revolucionario de una extensísima región. Pero, ¿qué factores influyen para que este personaje finque sus raíces en la región sur del estado de Chihuahua? Es más capital del norte de Durango y sur de Chihuahua, Parral, que Durango o que Chihuahua. No sé si me explico. O sea, toda la zona del norte tiene su capital en Durango, pero el vínculo de toda esta parte del norte es con Parral. Todo el sur del Chihuahua, desde la sierra, los llanos, hasta Jiménez, tiene su capital en Chihuahua, pero su capital real, su centro real es Parral. Entonces para Villa es fabuloso tener este centro de eje, este pivote. Para él es fabuloso, ¿verdad? Porque no solamente incursiona entre Durango y Chihuahua, sino que se mete a Sinaloa, por la sierra. O sea, estos factores estratégicos, vamos a decir, son parte de la grandeza o de cómo se construye la grandeza de Villa. Desde muy joven, Villa pudo relacionarse y hacer negocios con importantes empresarios parralenses que durante años lo ayudaron y protegieron, lo que contribuyó a posicionarlo a la cabeza de todos los grupos revolucionarios desde el norte de Durango hasta el sur de Chihuahua. Se habla de muchas maneras de sus relaciones en Parral, por ejemplo, con Pedro Alvarado, con la familia Vaca y con otros personajes parralenses que tenían una categoría de gentes decentes, de gente respetada, y no solamente en Parral, sino que ya de Parral va a incursionar en todo el estado. Parral va a ser muy importante en su vida, porque en Parral, de alguna manera, con todo lo que he dicho, pues va a significar el sitio donde él va a poder moverse libremente, desarrollarse, y donde no va a tener el problema de que en cualquier momento lo pueden capturar, como sucedería en la capital de Durango, por ejemplo. Para finales de 1913, Villa ya se ha convertido en el personaje de mayor confianza entre todos los jefes revolucionarios, y estos terminan nombrándolo como el jefe de la División del Norte. De ahí en adelante, ya se va a iniciar durante un año el ascenso de Francisco Villa. Su primera gran campaña es en Tierra Blanca, Ciudad Juárez, Ojinaga, y prácticamente para fines del año de 1913, ya Villa al frente de la División del Norte ha logrado el control absoluto del estado de Chihuahua,
y luego ya de ahí, en 1914, emprende la ruta hacia Coahuila, hacia Durango, hasta llegar a Zacatecas. Pero la vida del general viviría diferentes momentos y realidades. En 1914 es el año de gloria de Francisco Villa, luego vienen las contradicciones con Venustiano Carranza, y así como 1914 es el año de la gloria, 1915 es el año de la caída, y 1916 hasta el 20 Villa vuelve a combatir como guerrillero y vuelve a combatir como un revolucionario en condiciones desventajosas. Toma varias ciudades, sin embargo está condenado ya a su futuro, ¿verdad? Porque conforme el tiempo pasa va en su contra, porque cada vez el régimen carrancista se va fortaleciendo, se va apuntalando. La vida de Francisco Villa está marcada por varios sucesos que definirían su propio fin. En marzo de 1916 ataca Columbus. Estados Unidos, ante el mundo, prácticamente se compromete a castigar a Villa, vivo o muerto. No lo logra, quedan en ridículo, pero nunca le perdonan a Villa el haber intervenido su territorio. Esto también es muy importante porque de alguna manera nos va a explicar la muerte de Villa. Ahí son dos factores. Uno, la venganza que el gobierno de Estados Unidos le guarda a Villa hasta el último, y por otra parte el odio de Obregón, la contradicción de Obregón. Son estos dos factores los que van a incidir en 1923 para que Villa muera. El 20 de julio de 1923, aproximadamente a las 7:45 de la mañana, se consumó el complot que se había preparado para acabar con la vida del último y el más importante líder popular de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910. El asesinato de Francisco Villa en Hidalgo del Parral. Al igual que su vida, su muerte también quedó enmascarada por misterios e incógnitas. Lo cierto es el dominio que este personaje mantenía en Chihuahua, especialmente en la región sur del estado. Primero la muerte de Zapata en el sur y luego la muerte de Villa en el norte, es la muerte de la revolución. Es la muerte de los anhelos del pueblo, es la muerte de el momento en que este pueblo de México ha estado más cerca del poder. En los años 80, la sociedad chihuahuense vivió un proceso de cambio y valoración por su historia. En 1992, el interés por la Revolución Mexicana inspiró la creación de dos proyectos culturales de carácter popular. La celebración de la Jornada Agraria de Pensamiento Villista, en Canutillo, y la conmemoración de los 100 años de la gesta heroica del pueblo de Tomochi. La CNC me invita a que haga un evento ahí porque se va a hacer una reunión nacional de promotores, de grupos colectivos, algo así. Y finalmente este evento se convierte en las primeras jornadas villistas, vamos a decirlo de esa manera, sin ser todavía el proyecto. Durante algunos días se realizan en Canutillo actividades como danza, música, conferencias. Se va conformando una idea de lo que es una verdadera conmemoración popular. La Jornada Agraria de Pensamiento Villista es el principal antecedente de las jornadas villistas que se realizan en Hidalgo del Parral, recordando que desde los 50 se realizaban algunos eventos para conmemorar a Francisco Villa. Yo hice la primera ceremonia luctuosa en honor del general Villa en 1959. Era yo asesor jurídico gratuito de los veteranos de la Revolución y hacíamos ceremonias luctuosas en el panteón, desfiles a pie por la calle, festejamos a muchos centauros caídos. Tuve el honor de fundar el Frente Nacional Villista
y por ende la cabalgata villista el 20 de julio de 1966. Aquí en Parral, Villa vibra, Villa palpita aquí en el medio ambiente. Por eso, al convocar yo a la gran cabalgata villista, era el espíritu de Villa el que estaba convocando, y al conjuro de su nombre, los jinetes, las multitudes acudieron, y poco a poco se fue formando la cabalgata, y hemos llevado este evento año tras año. Ya son miles los que llegan a Parral. Desde su primera edición, en 1994, las jornadas villistas se convirtieron en el mejor medio para que las nuevas generaciones participaran en un evento cultural relacionado con un hecho histórico. A través de los años, ha sido un atractivo regional, nacional e internacional, que hermana no solo a los municipios de la región sur del estado de Chihuahua, también se unen algunos pueblos del estado de Durango, que forma parte de los territorios cabalgados por el Centauro del Norte. Fue cuando Jesús Vargas, en una forma muy creativa y con mucha sensibilidad histórica, con elementos de promoción cultural, él advierte, después de una reunión muy interesante en 1993 en Canutillo, con historiadores muy destacados como el doctor Katz, quien después recibe la ciudadanía chihuahuense. Ellos, de una manera muy puntual y con muchos elementos históricos, empiezan a recuperar la necesidad de atender y de trabajar en lo que es la obra, el pensamiento y el proceso del villismo. Para el año siguiente, Jesús Vargas va con un servidor al instituto y empezamos a dialogar sobre la posibilidad de hacer un evento con estas características de promoción cultural. Ahí surgen estrictamente el nombre de Jornadas Villistas. Era un año donde nunca nos imaginamos que íbamos a estar siendo partícipes de una tradición que iba a tener ahí su origen y que iba a perdurar por muchísimos años. Serían jornadas que se realizarían para recuperar, por una parte, la cultura del villismo, que es la cultura del norte de México, en términos de oficios, en términos de historia, en términos de cultura propiamente, y conmemorar o recordar la participación de los campesinos, de los trabajadores que habían participado dentro del villismo. Todo esto apoyado en la figura fulgurante, relumbrante del general Francisco Villa. En esos términos se planteó en la primera reunión que tuvimos, y además desde la primera reunión quedó claro que era un proyecto que tenía fines turísticos. En la actualidad, las jornadas villistas siguen rindiendo tributo a su enigmática figura, realizando diversas actividades culturales como la cabalgata villista, el desfile inaugural, la escenificación de su asesinato y los cortejos fúnebres, presentaciones de libros y obras de teatro, exposiciones, además de magnos conciertos y otras actividades de gran originalidad y atractivo que posicionan a Hidalgo del Parral como un importante sitio turístico en el mes de julio. Es el concepto de propuesta cultural ligada a una tradición y donde había que nutrirla año con año con aspectos historiográficos, un trabajo profundo, bien argumentado, que fuera nutriendo la tradición del sur del estado y del norte de Durango. La programación artística, la danza, la música, los cohetes, no podía haber un sentimiento villista alejado de estas esencias de mexicanidad
pero que no fueran falsas, sino realmente elementos arraigados y donde la capacidad de las comunidades participantes se tenía que ir demostrando al engrosar un programa y a irle metiendo cosas, enriqueciéndolo en un sentido de participación en esta programación. Y que la autenticidad del trabajo del villismo se conceptuara como un aspecto de movimiento social y no como un culto a la personalidad. Las acciones culturales, intelectuales, no surgen de la nada, son procesos. Yo creo que fue un proceso que venía de muchos años atrás, que venía de una experiencia popular. Se va conformando una idea de lo que es una verdadera conmemoración popular. Estas festividades se enriquecen con la participación de jinetes de diferentes puntos del estado, una gran concentración de motociclistas de algunos estados del país y un sinfín de visitantes de diferentes partes del mundo que fomentan intercambio cultural y derrama económica para la región. Aquí en Parral ha sido un evento que le cayó al pueblo de Parral como anillo al dedo, porque aquí murió, aquí fue asesinado el general Francisco Villa, y la sangre de los héroes, de los próceres, de los santos, fecunda la tierra para las buenas obras. Por eso aquí en Parral han sucedido cosas bonitas, porque es tierra irrigada con sangre de santos, de mártires, de patriotas y demás. Villa se identifica plenamente con toda esta gente porque tiene una experiencia que lo iguala a todos, ha sido igual que todos, obrero, minero, arriero, albañil, todo esto es algo que lo integra fácilmente. Entonces, no es tan complicado entender la gran fuerza que establece Villa en el pueblo. Creo que una forma de decirlo es que Villa no es más de que uno más con poder. Es cuando uno entiende que los grupos tenemos que creer en algo. Yo pienso que el villismo emergió como una fuerza de esperanza y un referente histórico donde pues, hubo muchas interpretaciones como parte de un esfuerzo colectivo y un esfuerzo identitario y un esfuerzo de convocatoria que con el tiempo pudiera potenciar la presencia de Parral y de Chihuahua en los escenarios nacionales e internacionales. Porque lo que nunca nos quedó duda es que Villa es el personaje más conocido a nivel internacional de todos los mexicanos.